Una vez más volvemos a los ya lejanos años 90, momento en el cual la colección de X-Men y Uncanny X-Men habían sabido tocar su peak, con eventos épicos como la era de Apocalipsis, la canción del verdugo, Onslaught y demás. Y si bien seguía ofreciendo cosas bastante interesantes como los 12 de Apocalipsis, es verdad que la cosa se había enfriado un poquito y los lectores ya no compraban con tanto entusiasmo como antes. Es por eso que tras un arquito muy breve que vino después del epílogo de los 12 Apocalipsis, donde los X-Men se enfrentan con el Alto Evolucionario, traerían a una verdadera leyenda dentro de los títulos mutantes, el cual, si no lo adivinaron, es ni nada más ni nada menos que Chris Claremont. Concretamente, la relación de Claremont con X-Men había sido bastante curiosa, siendo quien lo llevó a la popularidad entre los 70s y principios de los 90, participando en ese trío de episodios que lanzaron la serie hermana X-Men, que fue uno de los cómics más vendidos de la historia, no de Marvel, sino de la historia, y yéndose después por sentirse traicionado por los editores que prefirieron a Jim Lee, quien como dibujante estrella le faltaba bastante el respeto, siendo un escritor veterano de la colección. Concretamente, acá tenemos el regreso casi 10 años después, hablamos del año 2000, donde, a modo de disculpa y esperando tener un alzamiento de las ventas como había ocurrido antes, le dan las dos series principales, tanto X-Men como Uncanny X-Men, y aprovechando un rebranding total de la línea mutante, tendríamos el subtítulo de Revolution, como se ve en alguna de las fotos que les estoy mostrando. Además, dentro de este movimiento también, por ejemplo, se le daría al escritor Warren Ellis 3 de las colecciones que no estaban funcionando bien, como lo eran Generación X, X-Factor y X-Man, intentando instaurarlas como obras un poquito separadas de todo lo que era la movida mutante y que supieran valerse por sí mismos. De hecho, a X-Man en particular incluso le dan un enfoque bastante parecido al Animal Man posterior a Morrison, donde lo vuelven una suerte de chamán. Bueno, acá pasa lo mismo. X-Man se volvía como un chamán mutante, no sé, típica fumanchada que buscaba por ahí atraer otro tipo de lector más exigente, pero que a la larga resultó no servir demasiado. Y lo que no sirvió tampoco demasiado fueron las ideas de Claremont, quien, si bien proponía algo interesante, teniendo un equipo liderado por Rogue y otro liderado por Gambit, teniendo las habilidades de Psylocke y de Jean cambiadas, mostrando un salto de tiempo de 6 meses del número anterior, y presentando a unos nuevos enemigos, los cuales eran los Neo, que eran el típico grupo de humanos extremistas que compensan la diferencia, digamos, de poderes con los mutantes utilizando tecnología. En este caso se hacía una suerte de conexión con la saguita esta del Alto Evolucionario, teniendo como una suerte, no sé, de rebrote antimutante, que compondría los 9 números que escribió en cada colección Claremont. Hasta que habría un sismo editorial, entraría Joe Quesada como editor de Marvel. Joe Quesada, guste o no, es probablemente recordado como uno de los editores más exitosos de los últimos años, siendo en su periodo toda esta época que, bueno, comprendió desde Civil War en adelante, digamos. Por eso cuando uno piensa en Joe Quesada, se te viene a la mano el éxito. Y una de las cosas que él consideró es que el estilo de Claremont, que como dije antes funcionó muy bien en el pasado, lamentablemente no estaba cuajando bien con los lectores de ese momento, que si bien era acompañado por unos dibujos sumamente llamativos, llenos de colores, muy potentes, un relanzamiento de los trajes, no parecía interesar lo suficiente, y es por eso que decide hacer un corte a lo carnicero. Y después de Vísperas de Extinción, que no fue escrita por Claremont sino por Lovell, donde se cerraba la trama de estos Neo con Magneto ejecutándolos en Genosha, se optaba por desdoblar las colecciones en 3 títulos, siendo una la New X-Men de Morrison, de la que ya hemos hablado, otra la Uncanny X-Men, que ya hemos hablado, y otra la Extreme X-Men de Claremont, de la que no hemos hablado y que quizás algún día hablemos, y que es donde él seguiría muchas de las ideas que fue esbozando en este arco, lamentablemente arrastrando toda
todos estos desaciertos, ¿no? Yo no llamaría desaciertos per se, porque en realidad se trata... A ver, ¿cómo lo podemos analizar de una forma objetiva? Más allá de que nos caiga bien Claremont y nos gusten muchas sus historias. El tipo se fue de los cómics en el 91. Mejor dicho, de los cómics de Marvel. Después se fue a Image, donde escribió, si no me falla la memoria, unos números de Wildcats, que era este grupo propiedad de Jim Lee, los cuales intentaban hacer como una suerte de reemplazo de los X-Men y que tuvo una versión animada. Y después se fue a DC, donde escribió Los Siete Soberanos, los cuales tampoco resultaron. Era un grupo, si no me falla la memoria, de príncipes de diferentes razas extraterrestres que convergían en la Tierra por algo. Y les intentaba dar un enfoque parecido al de los X-Men de los 70, 80, pero no gustó a los lectores. Quizá porque esa época ya demandaba otras cosas, digamos. Cada década, para bien o para mal, tiene un público distinto. Y bueno, el Claremont de los 70 y 80, que era la gloria, en los 90 ya se sentía como un poco lento. Como que te ofrecía poco para lo que uno estaba buscando. Que vuelvo a decir, quizás ahora en retrospectiva vos ves al lector de los 90 y decís que boludo, qué bueno que estaba lo de Claremont. Pero en aquel entonces veías cosas por ahí más exageradas, más saturadas, más violentas, más oscuras, etc. Bueno, él en estos 10 años fuera de la colección Mutante solamente había participado en Image y había participado en DC con estos aportes que tampoco fueron nada del otro mundo. Y cuando lo traen de vuelta, buscando revivir las glorias del pasado, encontramos con que él no se había sabido adecuar bien al cambio de tiempo, teniendo por ejemplo enormes cuadros descriptivos, lo cual en su momento funcionaba perfecto, pero que en los 90, donde empezó a primar cada vez más la acción sobre la narrativa clásica, se sentía un poco lento, un poco cansino, que es justamente todo lo contrario a atraer a nuevos lectores. Entonces, por eso, lamentablemente, esta época, la cual en retrospectiva se puede ver como interesante. Por ejemplo, en uno de los equipos tenemos a Cable siendo un X-Men, cosa que no volvería a ocurrir nunca más. Teniendo como una relación con... Una relación me refiero con Jean Grey a nivel fraternal, porque no deja de ser en algún punto la madre. O sea, si no es, ustedes me entienden. Veríamos, por ejemplo, un nuevo traje de bestia, el cual duró muy poquito, pero que estaba bueno. Veríamos, por ejemplo, como dije antes, distintos poderes para Mariposa Mental y para Jean, que se esperaba marcar un cambio de status quo que finalmente no terminó sucediendo. Veríamos, por ejemplo, a un Nightcrawler convertido en un sacerdote, lo cual era algo con lo que se coqueteaba un poco desde hace mucho, pero bueno, fueron ideas que no funcionaron. Dentro de esta colección, Claremont se dio el gusto de completar un plot que él había esbozado hace mucho, de un complot de Mystique para matar a Kelly. Bueno, el último número en una de sus colecciones, que lo vieron recién pasar por pantalla, justamente retomó un plot que había abandonado hace muchos años, más de 10 seguramente. También algo que deja acá Claremont es a Jean empezándose a reconectar un poco con las fuerzas Fénix, cosa que después Morrison tomaría la posta y bueno, ya sabemos cómo termina. Y spoiler, no termina bien. Y no mucho más. Como dije antes, fueron 9 números en cada serie que fueron cortados abruptamente por un edicto editorial. Se le da la oportunidad a Claremont de seguir con su serie propia, la cual se extendió bastante, pero que al día de hoy no es recordada particularmente como algo brillante. Y después el resto de sus aportes mutantes a lo largo de los años serían cosas esporádicas que no dejarían una marca importante dentro de las colecciones, sintiéndose más como un recuerdo del pasado que como un autor que realmente está aportando algo más a los mutantes. Así que bueno, esto creo que fue mi repaso por la época de Revolution. Bastante breve, no hay mucho que contar. Creo que ya dije todo lo importante. Con esto creo que ya vamos cerrando un poco los capítulos dedicados a Chris Claremont. O no, quién sabe, quizás haya más a futuro, pero por un tiempo creo que ya está bien de Claremont. Ahora me gustaría leerlos a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Pudieron leer alguno de estos cómics? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? Por el contrario, quizás los ven acá y dicen vamos a darles una oportunidad. Al ser una lectura no tan extensa, quizás se pueden pasar una buena leída. Tengo entendido, o mejor dicho, me he fijado que ha sido compilado en tomos. Calculo que con un solo tomo por cada serie ya está, o sea que tampoco es algo tan imposible de conseguir. Bueno, como siempre, pónganme todo lo que piensen de esto. Y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un merecidísimo like. Y si lo pueden compartir, estaría genial, así el canal sigue creciendo.
estos videos los ve más gente y yo puedo seguir trayéndoles más contenidos del estilo. Y por último, si este es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas, así podés ver el resto de episodios que componen esta hermosísima serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.